Listo. Entonces, para el día de hoy vamos a ver lo que es irrigación y sistema ventricular. Cuando hablamos de irrigación cerebral, nosotros hablamos de aquellos componentes que están llevando sangre hacia lo que es la estructura craneal superior. ¿Por qué craneal? Porque no solo lleva el cerebro, sino también lleva a estructuras como la cara, estructuras como lo que es la parte interna del cráneo. Eso debido a que el cráneo se divide en dos regiones. Una que se conoce como neurocráneo, que es donde está el encéfalo, y otra que se conoce como viscerocráneo, que es la región que está abarcando la cavidad nasal. ¿Sí? En este caso nos enfocaremos principalmente en lo que es el neurocráneo. Entonces, cuando nosotros hablamos de irrigación, hablamos de un componente arterial importante que está dando ramas para que se dé esa irrigación hacia lo que es la cabeza, el cuello, etc. Un aporte que a nivel cerebral, especialmente, es dado de manera anterior por parte de la carótida común, que es esta arteria que ustedes ven acá. Si ven el cursor, ¿cierto? Allí están viendo el cursor o no lo ven. Necesito saber porque si no coloco el puntero láser. Aquí tienen ustedes lo que es la carótida común, en este lado del lado izquierdo, y la carótida común del lado derecho. Ya habíamos visto vascular, ¿cierto? Entonces, si habíamos visto vascular, la verdad no, con ustedes no, perdón, con ustedes no. Entonces, uno tiene la aorta, y de la aorta pues salen sus ramitas. Una que es el tronco brachiocefálico, que va a sacar una arteria que se llama la subclavia derecha, y la carótida común derecha. Mientras que hacia el otro lado va a estar la carótida común izquierda, y aquí solita la subclavia. Aquí de manera normal no suele estar unida. Eso sucede es en algunas variaciones anatómicas. De manera normal, nosotros tenemos unida la del lado derecho, no del lado izquierdo. Pero entonces lo importante aquí es que hay una carótida que va a la irrigación hacia el cráneo de manera anterior, y la subclavia va a sacar esta arteria que ustedes ven acá, que se va hacia las vértebras. Si ustedes ven aquí arriba, se ve lo que son las vértebras y pasa entre un foramen que se llama el foramen vertebral, y esa es la arteria vertebral. Entonces, estos dos componentes van a ser importantes para la irrigación cerebral, pero esta carótida se va a dividir y se divide acá. Entonces, llega a nivel de lo que es la región del cuello, ¿sí? Específicamente más que todo a nivel de lo que es C4 o C3, y se divide en una parte que va a ser externa, que aquí la ven, y una parte que es interna. Por eso se le llama luego a esta carótida común, carótida externa, y esta carótida interna. La externa, como su nombre lo indica, va a irrigar la región del cuello, de la cara, ¿sí? Mientras que la interna sí se va a entrar dentro del cráneo y especialmente llegar a ir a irrigar lo que es el encéfalo. A este nivel ella hace un sifón. Un sifón es como lo que ustedes tienen en el lavaplatos, como un rezago de agua, en el caso del sifón del lavaplatos, que es donde se empieza a acumular sangre. En este caso, si es de la carótida, se llama sifón carotídeo. Y esta carótida interna va a ser muy especial porque la carótida interna es la que irriga 80% de lo que son las estructuras encefálicas. ¿Oyeron? La más importante es la carótida interna. Esta que ven ustedes acá. Mientras que por atrás, desde la subclavia que tienen aquí, la arteria subclavia, asciende esta arteria. Y miren cómo se mete dentro de un agujerito que tienen las vértebras. Se llama el agujero vertebral. ¿Sí?
asciende no desde la séptima vértebra, que es esta, sino desde la sexta. Y cuando llega a la base del cráneo, hace un sifón que se conoce como el sifón vertebral. Entonces, ambas arterias hacen un sifón. Una que se llama sifón carotidio y este que es el sifón vertebral, para llegar luego hacia la parte más posterior del encéfalo e empezar a irrigar las estructuras que están hacia esa región posterior. Entonces nosotros tenemos dos arterias importantes que entran al encéfalo. La carótida interna y la vertebral. Recuerden que estas pues entran de a dos. Una carótida interna hacia un lado y otra por aquí hacia otro lado. O sea, una derecha y una izquierda. Igual que la vertebral, una derecha y una izquierda. Van a haber diferencias cuando se forman otras estructuras. Y ahorita las veremos. Profe, Señora. qué pena. Es que ¿Sí? creo que hay una compañera en la sala de espera. Ah, bueno, avíseme cuando sea así porque no me doy cuenta, ¿vale? Como Vale. estoy en otro, listo, ahí ya está entrando. Si hay más personas me avisan. ¿Listo? Entonces, finalmente, estas arterias no solo sirven para irrigar lo que es el encéfalo, también van a irrigar la parte... ¿Quién? ¿Cómo me dicen alguien algo? ¿No? No. También van a irrigar la placa ósea del cráneo. Y de alguna manera van a irrigar la parte interna de esa placa ósea, donde está el periósteo y donde vamos a tener una capa que va a ser la dura madre que ustedes ya conocieron. Por eso esa arteria que ven aquí, ustedes, es una de las meningias. Son aquellas arterias que pasan y entran luego hacia la dura madre. ¿Para qué lo hacen? Para ahorita que damos sistema ventricular, entender cómo es el paso de la sangre a través de la barrera hematoencefálica y cómo empieza esto a convertirse en líquido encefalorraquídeo. Aquí pueden ver otras ramitas de la carótida interna, ¿sí? Que van hacia lo que es la cavidad nasal, ¿sí? Recuerden que la carótida externa es la que se da para la cara, mientras que la carótida interna es para las estructuras internas del cráneo. Y aquí pueden ver cómo esas meningias, no solo que pasaron a través de lo que es la placa ósea, esto tiene un nombre, pero no se los voy a decir para que no se llenen tanto de nombres, simplemente acuérdense que esto es una arteria meningia, van a meterse luego hacia la dura madre, porque precisamente ustedes saben que ahí hay espacios, y esos espacios es para convertir la sangre en líquido encefalorraquídeo. Teóricamente, la sangre y el líquido encefalorraquídeo no presentan diferencias sino en las concentraciones de sus elementos, pero ambos son iguales. O sea, ambos tienen glóbulos rojos, glóbulos blancos, proteínas, glucosa, pero lo que cambia es las concentraciones de todo esto. Entonces, aquí a este nivel se empieza a formar la barrera hematoencefálica y vemos que hay algo azulito al fondo, precisamente son venas, porque la barrera también tiene que luego drenar, llegar y tomar eso que ya no se necesita y sacarlo. Entonces aquí pueden ver cómo si uno abriera, se ve esa unión de la barrera hematoencefálica. Entonces hablemos ahora sobre las ramas que vienen de la vertebral. Tenemos una vertebral que en este caso, esta es izquierda, ¿sí? Perdón, esta es derecha, sí, derecha. Y esta es izquierda, si tuviéramos esto suspendido. Estas vertebrales van a confluir en una sola. Forman lo que se llama un pilar. Y a esta sola se le conoce como arteria basilar. ¿Oyeron? Arteria basilar. La unión de las dos arterias vertebrales, que recuerden que son las que vienen de la subclavia, va a formar la arteria basilar. Y esa arteria basilar va a sacar ramitas. Una primera, ahorita las veremos bien, una primera que va hacia acá. A veces nace de la misma vertebral, a veces no, ¿sí? Esa primera ramita se le conoce
como pica, ¿sí? Cerebelosa póstero inferior. Vamos a ver cómo se ve acá. Perdón, aquí sí la muestra como es. En esta sí está. Perdón, esta no es pica. Esta no es pica, ¿oyeron? Esta es aica. Ya les digo cómo es esto. Entonces miremosla más bien acá. ¿Sí ven bien este dibujo? Entonces vamos a ir asimilando. Aquí viene la vertebral. Y ella va a salir una arteria que va a ir para la parte más inferior de esta estructura. ¿Alguien sabe qué estructura es esta? Esta estructura nerviosa que es ¿Cerebro? el cerebelo. Entonces, como va para la parte más posterior del cerebelo, si ves aquí, esto es anterior del cerebelo y esto es posterior del cerebelo. Si uno lo tuviera en otra perspectiva, como esta, sería posterior e inferior, ¿cierto? Porque esto es superior y esto es posterior. Entonces, a esto se le llama cerebelosa póstero inferior. Por eso se le llama pica. Es la sigla que se utiliza internacionalmente. Eso es en inglés. Entonces la pueden llamar pica. Cerebelosa póstero inferior. A veces nace en la vertebral o a veces nace en la basilar. Pero en la basilar nosotros vemos de manera regular una ramita que nace inicialmente, que es esta que ven acá, ¿sí? Que se le conoce como aica, cerebelosa antero inferior. Entonces teníamos la póstero inferior, pero ahora tenemos la antero inferior, ¿vale? A medida que va subiendo, salen estas otras ramitas chiquitas que ven acá, que se veían aquí en la primera imagen, que son aquí estas. Se le conocen como arterias de esta estructura grande y voluminosa. ¿Cómo se llama esta estructura de acá? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama esta estructura de acá, chicos? Protuberancia. Protuberancia, Protuberancia, sí. sí, sin miedo, protuberancia. Entonces a esas arterias que entran dentro de la protuberancia, pues se van a llamar arterias protuberanciales. Entonces, el nombre no hay pierde, el nombre tiene que ver con las regiones que está irrigando en muchos de los casos. En algunas hay otros nombres especiales, pero en este caso tienen que ver con las regiones que están irrigando. Y luego sale una gran rama larga que limita con este nerviecito que sale aquí, ¿sí? Si lo ven ahí, hay un nerviecito que ese es el nervio oculomotor. Debajo del nervio oculomotor sale esta ramita arterial que es conocida como cerebelosa superior, cerebelosa anterior solita o cerebelosa antero superior, también conocida como ACA. Entonces ustedes tienen pica, AICA, ¿sí? Y ACA. Aquí él tiene unas subdivisiones, no se las voy a mencionar, pero sepan que esta es ACA, ACA con C, ¿vale? Entonces, finalmente, uno tiene que el cerebelo es irrigado por la vertebral y por la rama basilar. Nuevamente volvamos a esta otra imagen. Aquí la pueden ver. Esta sería ACA. Y esta sí sería, entonces, AICA. No se ve aquí, es pica. Pica si no se está viendo acá. Finalmente, la Profe, arteria qué base, pena. señora, La acá es cerebelosa superior. ¿Superior qué? la llaman de muchas maneras. Cerebelosa anterior, aparte, la pueden llamar cerebelosa superior o la pueden llamar cerebelosa anterosuperior. Con esos nombres hubo mucha discusión. Yo mostré que ya hay una nueva terminología que se llama anterosuperior. Entonces, por eso le menciono las tres maneras como se puede llamar. Anterosuperior o solita cerebelosa superior o solita cerebelosa anterior. ¿Sí? ¿Vale? Sí, señor, gracias. Qué pena con el ruido del fondo, pero como les he explicado a algunos compañeros, donde yo vivo no es agradable y
Y, ay, yo tampoco me aguanto el río que hay por allá y eso que están como a 30 metros. Entonces, siguiente. Tenemos que esta columna, la columna basilar, se va a dividir luego en dos columnas. Una hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo. Para de esa manera formar lo que es la arteria cerebral posterior. Esta que ven aquí es la arteria cerebral posterior. ¿Listo? Hasta aquí, 20% de la irrigación sanguínea está dada por esta estructura. ¿Listo? Recuerden, la arteria basilar con las ramas vertebrales van a dar 20% de la irrigación cerebral. Y la arteria basilar me va a sacar unas ramas finales, que Profe, qué son, pena. señora, Es que a alguien o sea, lo sacó la sala, pero que si sí, lo puedo ahí volver a ya los dejar entrar. acepté, listo. Entonces, vamos a tener unas ramas finales que son las arterias cerebrales posteriores, ¿oyeron? ¿Qué me irrigan esas arterias cerebrales posteriores? Ahorita lo vamos a ver, pero inicialmente me irrigan lo que son el tálamo, aquí ven unas ramitas talámicas, ¿sí? Me van a irrigar el mesencéfalo, me van a irrigar el núcleo caudado y ahorita veremos qué áreas del cerebro irrigan. Por ahora lo que está a nivel cerebral. Entonces aquí pueden ver esto. Pueden ver cómo está irrigando el mesencéfalo a este nivel. Este es el mesencéfalo a este nivel. ¿Listo? Va a pasar. Aquí pueden verlo desde otra perspectiva, cómo la cerebral posterior empieza a irse hacia atrás para irrigar lo que es el lóbulo temporal del cerebro. Pero el lóbulo temporal de manera inferior y medial. Ahorita veremos por qué. De manera inferior, ¿sí? Y medial. ¿Hay alguien más en la...? Ah, no, pensé que otra persona estaba esperando. Mientras que lo que era la carótida interna es esta, miren chicos. Esta es la carótida interna. Aquí ya la cortaron. La carótida interna va a sacar dos columnas. Una columna que se va a ir para hacia adelante y una columna que se va a ir lateral. Entonces, a esta columna que se va hacia adelante le llaman cerebral anterior, mientras que esta que se va lateral, pero si la ven ustedes es la de la mitad, ¿no? Le llaman cerebral medial. De manera general, la cerebral anterior, que ven acá, va a irrigar estructuras de la fisura longitudinal, o sea, aquellas zonas del cerebro que están dentro de la fisura longitudinal. O sea, lo que veríamos en la cara más medial del cerebro. Mientras que esta que se va lateral, como su nombre lo indica, se va a ir hacia la parte más externa del cerebro, o sea, hacia la cara lateral del cerebro. Ahorita la vemos mejor. A su vez, esta arteria cerebral medial, ven aquí que saca unas ramitas. A esas ramitas se le llaman lenticuloestriadas. Van a ir hacia los núcleos de la base, hacia el putamen, el lobus pálido y lo que es la cápsula interna. Sigamos acá. Aquí pues tienen desde otra perspectiva cómo se dividen nuevamente. Aquí pueden ver la división medial, que es la cerebral medial, la cerebral anterior, y aquí de la basilar formándose la cerebral posterior. ¿Qué sucede? En algunos casos, bueno, la verdad, en la mayoría de los casos se forman unas comunicaciones entre este componente y el que venía acá, y esto le llaman ramo comunicante. La profesora Natalia tiene como base de estudio de su tesis de grado precisamente el estudio de este circuito arterial, que se le conoce como círculo arterial cerebral
o polígono de Willis. Círculo arterial cerebral o polígono de Willis. Tiene forma como de un diamante, por eso se le llama polígono. Pero recuerden que estos ramos comunicantes que están acá pueden estar o pueden no estar. Las implicaciones se ven, pero cuando no están, no quiere decir que haya tanta repercusión. La repercusión es que si yo dañara la basilar, por ejemplo acá, yo sé que la basilar me irriga esta parte del cerebro. Si no estuvieran los ramos comunicantes, pues no tendría como, por parte de este señor que es la carótida interna, pues me supliera la deficiencia que la basilar no puede. Entonces los ramos comunicantes están es precisamente para suplir esa deficiencia en caso de lesiones. Entonces ramo comunicante posterior. Y hacia adelante, la cerebral anterior que viene por acá, se suele comunicar una con la otra. A veces hay uno, a veces hay dos. Lo más normal es que haya uno y si es del anterior se llama ramo comunicante anterior. Aquí lo pueden ver acá. Entonces uno suele ver aquí uno por encima del quiasma óptico y otro ya metido entre la cisura. En algunos casos, no es siempre, en algunos casos. En este no hay. Recuerden que las anatomías muestran condiciones demasiado ideales, pero cuando uno va a ver las muestras no es lo que parece. ¿Sí? Netter se basó fue demasiado idealista y dibujó figuras anatómicas basadas en cosas de demasiada perfección. Y la realidad no es así tampoco, ¿vale? Para que el día que hayamos anfiteatro no se asusten que ven todo raro. Simplemente es que hay variaciones anatómicas. Todos los seres humanos somos diferentes. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas hasta acá, chicos, o no? Profe, yo, es que no sé si me confundí o escuché mal, pero las arterias vertebrales son las mismas, ¿es la misma subclavia? No. La arteria vertebral es una ramita que nace de la subclavia, ¿vale? Es diferente, es lo que llamamos colaterales. O sea, ella para su emergencia nace de la subclavia, ¿sí? Que estaba por acá. Mira, aquí la tienes. Y aquí nace la vertebral. Esta es la subclavia y de ella nace la vertebral. ¿Listo? Sigamos. Entonces miremos la irrigación cerebral. Primero la anterior. Vemos cómo ella se mete entre el surco longitudinal del cerebro donde está la O cerebral. Quiero mostrarle la anterior acá. Entonces miren la anterior. Ella empieza a abarcar toda la cara medial del cerebro. Y en su trayecto forma arterias como esta que es la frontovasal medial. Esta que hay acá, la frontopolar. ¿Sí? Frontovasal medial, frontopolar. Y en su trayecto empieza a formar una que rodea al cuerpo calloso. Por lo tanto, a esta se le llama pericallosa. Esta que rodea el cuerpo calloso se llama pericallosa. Durante su trayecto, ella saca otra colateral para irrigar diferentes regiones cerebrales. 1, 2 y 3 acá, que estas tres son conocidas como cerebrales anteriores. Específicamente las dicen luego, le llaman cerebrales. Cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Pero esta que continúa de esta manera, por encima de la circunvolución del cíngulo, se llama calloso marginal. Esta se llama calloso marginal.
Nuevamente les repito, aquí tienen ustedes la cerebral anterior, sacando una que va para la base del cerebro, frontovasal medial, porque hay otra que es lateral. Por aquí está que no tiene que ver con esta. Frontovasal medial. Continúa su trayecto, la cerebral anterior, y saca otra ramita, la frontopolar. Ya cuando sale la frontopolar, rodea el cuerpo calloso y se llama pericallosa. Todo esto hasta acá. Pero empieza a sacar también una colateral, a veces hay dos, eso son variaciones anatómicas, esto en manera perfecta, ¿sí? Que es la calloso marginal, que va a sacar y dividirse en cerebral anterior, cerebral media, ¿sí? Cerebral posterior, y termina en esta arterita. O sea, la calloso marginal, hasta acá se llama calloso marginal, y luego se mete a este lobulito, que se llama el lóbulo paracentral. Entonces la arteria se llama la arteria para el lóbulo paracentral. La continuación de la pericallosa llega a esta zona, ¿sí? Llega hasta esta zona y le llaman la arteria precuñal. Uy, espérame un segundito. Natalia, ¿estás ahí? No la veo. Natalia, ¿estás ahí o no? Creo que la profesora Natalia tiene complicaciones, pero ya revisé acá. Sí, la arteria precuñal. Esta es la arteria precuñal. ¿Listo? Entonces, donde termina la pericallosa es la arteria precuñal. ¿Listo? ¿Dudas Hola, hasta aquí? Peter, sí, es que tengo problemas para conectarme en el audio. No, no, la duda era Es, que, es la precuneal. sí, es que Ujú. recuerda que yo me confundo cuña con precuña, entonces era, Sí, sí. era la duda. Pero sí, es la precuñal. Osquita, le están preguntando, ¿tú hablaste de las ramificaciones de la arteria cerebral media? La cerebral, no, es que hasta ahora vi en la anterior, la media todavía no ha hablado nada. Sí, yo creo que la pregunta está, no sé quién fue el que la preguntó. Ahorita hablamos de la media, estamos hablando hasta ahora de la Media. cerebral anterior, ya hablamos de la media, ¿vale? Es que no veo aquí el chat, no logro verlo. Chat, no, no me sale. No me sale, cuando le doy clic no me sale chat. Es que chicos, no me sale chat cuando yo lo trato de sacar. Yo igual estoy acá pendiente, tranquilo. Listo. Sí, estas son las divisiones de la cerebral anterior, chicos, que pasa por la cara medial del cerebro, que está ubicada en la cisura longitudinal. Tal vez es lo que él tiene un poquito de confusión. Que él piensa en medial debido a que lo ve en la cara medial, pero no. Todo esto son divisiones de la cerebral anterior. En cambio, si hablamos de la cerebral medial, mírenla acá. Esta es la que se va a venir para la cara más lateral del cerebro, o sea, la cara que está más hacia afuera. E inicialmente él saca unas ramitas que se meten, que aquí no se ven muy claros, mírenlas acá, esta es la cerebral medial, saca unas ramitas iniciales, que son las lenticuloestriadas, ¿sí? Estas son las lenticuloestriadas, se dividen en tres, pero vamos a hablar solo en general de lenticuloestriadas, que van a ir a irrigar lo que son los núcleos de la base, ¿sí? Cuerpo del núcleo caudado, putamen, globus pálido, ¿sí? Cápsula interna. Van a continuar y formar unas arterias para este lobulito que está acá, el lóbulo de la ínsula, arterias insulares. Pero luego va a emerger por la cisura lateral del cerebro y algunas van a subir y otras van a bajar para tener esta distribución que tú ves ahora acá, hablando de la cerebral medial. La que va primero, que nace en esa cara, es una frontovasal.
Pero como está en la cara lateral, esta es frontovasal lateral. Van a sacar otras que van a ascender a este nivel, que son prefrontales, que se vienen una prefrontal inferior y otra hacia acá, que es la prefrontal superior. ¿Listo? Aquí yo la verdad los he visto y tú las has visto, ¿no, Natalia? La prefrontal, las dos las ves separadas. Aquí no la mete con la poscentral, ¿no? Con la prefrontal, perdón. Precentral. O Sí, eso prefrontal. se ve diferente en el Sí, lente ocular. realmente diferente a la realidad, ¿no? Pero bueno, Bastante. uno tiene otras arteritas que van para las circunvoluciones que están a este nivel Oscar, que me están les preguntando. acabo de decir por el chat que recuerden que lo que decía Oscar, el profesor Oscar ahorita, son con el apellido lateral, porque hay una estriada medial que es de la arteria cerebral anterior. Entonces recuerden que esa de la arteria cerebral media son lenticuloestriadas, pero laterales, para que tengan en cuenta. Sí, no, con ellos, Natalia, es que conozcan que esas se llaman al menos lenticuloestriadas nomás, realmente, ¿sí? Ya es, o sea, esas divisiones tan pequeñas, mejor uno no abarcar tanto. Entonces, sí, las lenticuloestriadas tienen varias derivaciones. En ese caso, pues, solo apréndanse que se llaman lenticuloestriadas las que van a irrigar los núcleos de la base. Y aquí ustedes van a tener entonces las prefrontales. Y aquí una de gran importancia. Miren esta que va por el centro. Este es el surco central. Por lo tanto, la arteria se llamará arteria para el surco central o arteria central del cerebro. Pero realmente yo la llamo arteria para el surco central, porque así evitamos unos problemas. Uno tiene dos circunvoluciones acá. Una circunvolución que va hacia atrás, ¿sí? Postcentral. Y una circunvolución que está adelante, que es esta, precentral. Entonces, la arteria que pasa en el medio es la arteria para la cisura central, mientras que esta que va por acá es para la precentral y esta que va para acá es para la postcentral. Ya hacia atrás, la arteria cerebral medial termina en dos arteritas. Una arteria para el lóbulo parietal superior y una arteria para el lóbulo parietal inferior. ¿Listo? ¿Qué sucede? La arteria cerebral media no solo va a irrigar la zona prefrontal del cerebro, la zona parietal, sino también la zona temporal. Y ella saca tres ramitas para la zona temporal. Una temporal que es superior, aquí superior, aquí una media, y esta la llaman polar o inferior. Entonces, finalmente, el lóbulo temporal es irrigado también por la cerebral medial. Aquí pueden ver y aquí la llaman de otra manera. Temporal anterior, temporal media y temporal posterior. Guíense por porque esta es la diapositiva del profe Vladimir. Entonces, llámenla temporal anterior, temporal media y temporal posterior. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá, chicos, de la cerebral media? Nos queda poco tiempo. ¿Ninguna duda, chicos? ¿No? No, profe. Vale. Entonces, ahora para terminar la irrigación cerebral, hablemos de la cerebral posterior. La pueden ver acá. Mírenla acá. La cerebral posterior que nació ¿de qué arteria? De la arteria basilar. Es una división del pilar basilar. Se van laterales hacia atrás
irrigan lo que es tálamo, irrigan lo que es hipófisis posterior, ¿sí? Irrigan también lo que es la parte posterior del cuerpo calloso. También sacan una arteria muy importante que se llama la arteria cerebral interna. Esa arteria es demasiado importante porque ella va hacia las zonas límbicas, hacia el tálamo. Entonces hay gran repercusión cuando se suele dañar lo que es la arteria cerebral posterior, porque al dañar esas estructuras que son centros de control, pues realmente el cerebro empieza a tener una disfunción. Pero aquí hablemos sobre la arteria cerebral posterior. Mírenla acá. Ven que ella también va para el lóbulo temporal. E igual que la cerebral media, tiene una rama que es anterior, medial y posterior, que están acá en una distribución igual. ¿Qué sucede? Como hay 3 arterias temporales en un lado y 3 temporales en el otro lado, ustedes tienen que decir de qué cerebral viene. Si se les preguntara, por ejemplo, esta, ustedes tendrían que decir arteria temporal anterior de la arteria cerebral media. Pero si se les preguntara esta, tendrían que decir arteria temporal anterior de la arteria cerebral posterior. ¿Sí les queda clara esa parte? Entonces él tiene aquí sus divisiones. 1, 2 y 3, perdón. Esta es otra, ya les digo cuál es. Entonces, 1, 2 y 3. Cerebral anterior, perdón, temporal anterior, temporal media y temporal posterior. Luego se continúa. Aquí hace un puente y se comunica con las ramitas donde termina la cerebral anterior. A veces hay puente, a veces no hay. Eso lo estamos mirando con la profesora Natalia haciendo, es que no nos han dejado volver a ir a mirar los cerebros, estamos parados en eso. Pero aquí la última rama de la cerebral posterior se divide en 2. Una que continúa de manera totalmente, ¿sí?, horizontal y otra que asciende. Esta que va por acá se mete entre esta cisura que se llama la cisura calcarina. Por eso esta recibe el nombre de arteria calcarina. Mientras que esta que asciende por, ¿cómo se llama la del puente? Esta de acá, ¿me dice esto? ¿Sí? Esta de acá. No, ese es el puente calloso posterior. Se llama así, ¿no, Natalia, que la encontramos? Natalia, ¿estás ahí? Natalia. Es que nosotros esto casi no lo referencia la literatura, no hacen lo del puente, no lo referencian, ¿sí? A esta le llaman arteria, ¿sí?, calloso posterior, y al puente le llaman lo mismo, pero a esta le llaman calloso posterior. ¿Sí? Listo, vale. La que continúa entonces horizontal, que va por la cisura calcarina, la arteria calcarina, mientras que la que asciende se llama arteria parieto-occipital. Parieto-occipital. Esta luego va a dar la vuelta hacia el otro lado y se va a unir con la parietal superior que nosotros vemos por la otra cara. Con esta. Ella se une con esta y se anastomosa. Ojo que el término de anastomosis es exclusivo de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Si lo escuchan en algo diferente, está mal determinado. Solo es exclusivo el término de anastomosis en los vasos sanguíneos y en los vasos linfáticos. Avancemos, que nos quedan 12 minuticos, ya casi acabamos. Aquí pues el profesor Vladimir les habrá compartido estas diapositivas, creo que ya en el Moodle. Lo que pasa es que yo agregué otras adicionales que son de la Netter. Pueden ver en su Netter estas mismas imágenes y estudiar. Y aquí sale otra arterita como para que tengan de conocimiento. Así como hay una arteria precuñal, esta es la arteria cuñal. Esta que sale aquí chiquitica, es la arteria cuñal.
¿sí? Es una división que tiene la parieto occipital. Sigamos entonces. Entonces, finalmente, el cerebro se divide en regiones. En una región que es irrigada por la cerebral medial, aquí la tienen en rojo, una región azul irrigado por la cerebral anterior y una región en verde irrigado por la cerebral posterior. Porque es importante estudiar las arterias, porque dependiendo de la arteria, las implicaciones neurológicas van a ser diferentes. Por ejemplo, la posterior tiene que ver con la irrigación de zonas que tienen que ver con el sistema límbico, la audición, la memoria lingüística. Entonces las personas tendrán problemas en su habla, pues, más que en su habla, en tratar de cómo habla, en qué idioma habla. Entonces uno logra ver que aquí hacia adentro, hacia esta zonita en todo el pico, ¿sí? Está el área del lenguaje verbal, y cuando se lesiona y la persona sabe más de un idioma, confunde el idioma que trata de expresar. Si se daña hacia esta región, la región más posterior del lóbulo occipital, la persona tiene ceguera. ¿Listo? Hablemos de la cerebral anterior rápidamente. Ella tiene que ver también con límbico, especialmente con los reflejos de aprendizaje. Entonces, si se daña, las personas tienen dificultades del aprendizaje. También vamos a tener algunas áreas motoras. Entonces, vamos a ver que hay dificultad de la motricidad del miembro inferior. Por acá, perdón, por acá. También de la sensibilidad del miembro inferior. Hacia aquí adelante el raciocinio. Y hacia acá, áreas que son del olfato. Ya hacia acá, que es la cara más lateral, que es la cerebral medial, vamos a tener problemas motores principalmente, afasias también, que son pérdidas de lo que yo escucho, ejecuto, o sea, de acción-reacción, ¿sí? Y problemas de la escucha, de lo que es escuchar, o sea, problemas auditivos, ¿vale? Sigamos para avanzar. Aquí pues tienen las áreas que representan el cerebro. Después veremos esas áreas y veremos cómo cada área está limitada por las circunvoluciones y cómo representan cierta información especial para el cerebro. Por eso es mentira que nosotros usamos solo el 5% del cerebro. Eso es una total mentira. Nosotros usamos el 100% de nuestro cerebro. Otra cosa es cómo lo utilizamos. Y nosotros tenemos todo tipo de memoria, memoria cognitiva, memoria visual, memoria sensitiva, motora, gustativa, etc. Entonces, no crean que solo uno usa el 5%, nosotros usamos el 100% del cerebro. Hablando de las venas, nosotros tenemos, para que tengan en general, venas que van a estar drenando a nivel superficial, y estas venas forman senos. Una superior que es el seno sagital. Seno sagital. Este que pasa por encima de la zona pericallosa y en el límite de la O cerebral, ¿sí? Es la sagital inferior, que conjunto con la vena de Galeno, que es esta, que está recogiendo sangre de la zona interna del cerebro, van a formar este otro seno, el seno recto. Seno recto. Entonces uno le dicen, seno recto es formado por la vena de Galeno y el seno sagital inferior. Por el lado más lateral, esto que ven aquí es la cara más lateral interna del cerebro, ¿sí? Tendremos el seno transverso, aquí el seno transverso, que es donde está confluyendo el seno sigmoideo, que tiene forma de S, y los senos petrosos. Finalmente, todos confluyen en un solo lugar muy importante, ese sí tienen que aprendérselo, y se llama la confluencia de los senos venosos del cerebro. La confluencia de los senos venosos del cerebro. Nos queda poquito tiempo. Aquí lo podemos ver en otra cara. Aquí el seno transverso. ¿Sí? El seno petroso. El seno sigmoideo,
por su forma de S. Y el seno recto aquí uniéndose con la vena de Galeno. Hablemos ahora de cavidad ventricular. ¿Por qué hay que hablar de la parte venosa y arterial? Porque finalmente todo esto es una barrera hematoencefálica que de manera a nivel de las meninges en estos senos hay algo que se llaman radiaciones aracnoideas. Son un tipo de células de tipo ependimario que van a estar haciendo una barrera y seleccionando qué necesito yo para formar el líquido encefalorraquídeo y de manera externa empezar a filtrarlo. Lo que sucede es que internamente hay unas arterias que también lo hacen, que se conocen como arterias coroideas. Y lo hacen porque adentro hay algo que se llaman plexos coroideos, que son estas estructuras que ven acá. No se ve muy bien, se ven como granulaciones y son los plexos coroideos. Los vemos en los ventrículos laterales, en sus astas posteriores. Entonces uno tiene dos primeros ventrículos durante la circulación ventricular. Este que ven acá, que es lo mismo que estamos viendo acá. Se conocen como ventrículos laterales. Tienen un asta que es posterior y un asta que es anterior. Asta o cuerno. Un asta es un cuerno. Entonces, asta anterior, perdón, posterior y asta anterior. Entonces, en el asta posterior, aquí se ven como unas granulaciones. Ahí tendrían ustedes los plexos coroideos. Y ellos se extienden hasta el tercer ventrículo. Se extienden por el piso de los ventrículos laterales y luego le dan la vuelta hacia el techo del tercer ventrículo. O sea, darían esta vueltecita. Le dan así, tan, y se pegan aquí arribita del tercer ventrículo. Los plexos coroideos, no se les olvide que producen líquido encefalorraquídeo internamente. ¿Vale? Internamente. Aquí lo pueden ver también. El tercer ventrículo. Esto no es una estructura sólida, simplemente es mostrando cómo se ve el espacio. Y el tercer ventrículo se relaciona con esta zona donde tenemos el hipotálamo y el tálamo. Por eso la pared medial, perdón, la pared lateral del tercer ventrículo son el tálamo. Son ambos tálamos. Uno para un lado y otro pues para el otro lado. Y aquí podemos ver entonces cómo ese sistema venoso que les estaba mostrando, esos senos que hay arriba, hay unos espacios donde están las granulaciones aracnoideas, ¿sí? Y se empieza a filtrar líquido encefalorraquídeo para entrada y salida. Aquí lo hace tanto entrada y salida. Lo que pasa es que el líquido encefalorraquídeo obedece la regla de la presión sistólica y diastólica. Entonces hay dos momentos que hay recambio de ese flujo. Eso no creo que no sé si lo verán en fisiología, tal vez lo verán en fisiología, pero nosotros el líquido encefalorraquídeo y su presión depende de la presión sistólica y diastólica del corazón también, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo hay plexos coroideos, cómo empieza a discurrir el líquido encefalorraquídeo de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo y pasan este estrechamiento que está en el mesencéfalo. Se conoce como acueducto mesencefálico. Acueducto mesencefálico. Para finalmente pasar al cuarto ventrículo. ¿Ven aquí estas granulaciones? El cuarto ventrículo también tiene plexos coroideos, pero en esta estructura que se conoce como velo medular inferior. Es una telita hacia la parte posterior del cuarto ventrículo. ¿Sí? Y es la telita inferior, la superior no tiene, solo la inferior tiene plexos coroideos. Entonces recuerden, tenemos tercer ventrículo, acueducto mesencefálico, que comunica con el cuarto ventrículo. Por eso la función del acueducto mesencefálico es simplemente, se responde, comunica el tercer ventrículo
con el cuarto ventrículo. No coloquen nunca que transporta líquido encefalorraquídeo. No, porque no transporta, eso no es un taxi, ¿sí? Simplemente es una vía de conexión. Conecta tercero con cuarto ventrículo. Luego aquí hay unos forámenes. Se llaman el foramen de Magendie y de Luschka, que permiten sacar el líquido encefalorraquídeo también hacia la parte externa, o sea, hacia nivel del espacio subaranoideo. Y así empezar a distribuir líquido encefalorraquídeo entre las meninges. ¿Sí? Listo, chicos. Esto es sistema nervioso autónomo, eso ustedes no necesitan. ¿Alguna duda hasta acá? Que nos acabó el tiempo. ¿Dudas, chicos? Profe, es que usted dijo que internamente los plexos croideos